siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo el tercer libro dentro de la Biblia satánica, que ya sabéis que se conforma de 4 libros. Llevamos el libro de Satán, el libro de Lucifer y ahora el libro de Belial. No sé todavía, sería el libro de Leviatán, centrándome en ese demonio desde el punto de vista de la Bey y haciendo alguno de los rituales. No lo sé, todavía no lo tengo bien pensado. Si tenéis muchas ganas de él, dejadmelo en los comentarios. Pero ahora vamos con este libro que simboliza la tierra, porque ya sabéis que cada uno de los libros simboliza uno de los elementos. Y bueno, sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar y vamos a ver de qué trata esta sección de la Biblia satánica. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Belial se traduce algo así como sin dueño, sin amo, y por lo tanto lo que representa es la rebeldía. Pero la rebeldía desde un punto de vista autosuficiente e independiente. Precisamente se elige a Belial en esta sección de la Biblia satánica porque lo que representa es la dependencia del hombre, que no necesita pues de ninguna entidad divina. Aquí la Bey lo que nos hace es, digamos que hablar de la magia, pero desde un punto de vista algo diferente. Porque aquí la magia dependería de ese cambio de situación o voluntad, siempre y cuando sea la voluntad de la persona que lo ejerce sin ningún añadido exterior. Es decir, que digamos que solamente mi pura voluntad puede hacer que esa fuerza de querer algo, pues sin ningún tipo de cosa externa, haga que ese algo se llegue a cumplir. Y también aquí lo que nos intenta vender, bueno, ya sabéis que es que yo estoy un poco en contra de este libro, lo que nos intenta vender es que la magia sería algo así como el instrumento que tú utilizas como para creerte aquello que estás pidiendo, pero que a la vez sería como un instrumento manipulativo de cara a los que te rodean. Porque digamos que esta herramienta psicológica manipulativa sería lo que podría lograr que tú consigas X o Y. Dentro de esto está la magia mayor y la magia menor. La magia mayor se refiere a este cambio en el subconsciente, que lo que hace es cambiar pues, a una realidad consciente. Es decir, como que tú inconscientemente a lo mejor tienes algo que te impide X, pero tú haciendo ese ritual lo que haces es cambiar esa realidad subconsciente para que acabe siendo pues una realidad real, ¿sabes? O sea, auténtica. Y luego tendríamos la magia menor, que la magia menor es este tipo de técnicas manipulativas que lo que harían sería que tú, al poder manipular y manejar a los demás a tu antojo, pues tú consiguieras ciertos beneficios pues a la hora de obtener éxito, ya sea en la vida en general o de forma laboral o en un proyecto. En el libro de Belial nos va a hablar sobre todo de la magia mayor y de esa especie de rituales que se pueden hacer para que la persona consiga ciertas cosas. Está el ritual de lujuria, que básicamente, como su nombre indica, es para crear cierto deseo sexual irrefrenable en otra persona, sin lograr pues esa atracción sexual animal y salvaje. El ritual de destrucción, que es algo así como dirigir toda la energía negativa hacia tu enemigo para que esto logre desestabilizarlo y lograr que caiga. Y el ritual de compasión, que digamos que sería pues como lo contrario, ¿no? el enfocar toda esa energía en intentar ayudar a alguien e inclusive a ti mismo. Por supuesto, cada ritual pues tienes que tener un estado de ánimo, símbolos, palabras, gestos que hagan pues que todo esto sea posible, ¿no? Y que quede como perfectamente conformado para aquello que tú quieres conseguir. Luego tenemos aquellos elementos necesarios para que el ritual llevado a cabo tenga éxito. La cámara ritual, que es un espacio con velas negras, símbolos satánicos y con objetos personales con cierta carga emocional que hagan que tú puedas entrar en ese estado. Los instrumentos mágicos, que pueden ser el gong, el cáliz, la espada, las campanas o imágenes de la persona hacia la que va dirigida el ritual. Desahogo emocional, ya es que te dice que durante el ritual tengas una liberación emocional que haga que tú estés más perceptivo, más receptivo a la hora de conseguir el objetivo del ritual. Y las palabras de poder, que las vamos a ver luego en el libro de Leviatán, que son aquellas palabras o rituales que se recitan invocaciones y nombres demoníacos para dar más carga al ritual y así fortalecer pues la carga simbólica de lo que estás intentando pedir. Aquí la cuestión es que todo el tiempo nos intenta decir que no es magia, sino que básicamente es
que como tú enfocas tu poder y tus objetivos en intentar lograr tus objetivos de una forma ahí como con más intensidad, pues eso es lo que hace que puedas modificar tu conducta y al final conseguir tu objetivo. Vamos, que es lo que te intenta vender, es una especie de libro de autoayuda donde tú puedes canalizar tus emociones y aquello que quieres para conseguir X o Y, y que también pues depende mucho de la energía que liberes. El hecho de que en los rituales haya como velas o haya símbolos satánicos y tal, es como para que se cree este estado hipnótico que hace pues que como que tú te lo creas, ¿no? Como que le da más carga y más valor a lo que estás haciendo, como que tu mente se lo va a creer más. Que de hecho puede ser que tú logres manipular tu mente a través de todos estos rituales, que tú te lo llegues a creer y bueno, puedas lograr, pues no sé, ser menos tímido, por ejemplo, ¿no? Pero no creo que puedas lograr el trabajo de tus sueños, pero bueno, que se refiere más a algo psicológico. Digamos que el libro de Belial lo que hace es, primero nos han puesto en contexto, ¿no? De quiénes somos, del poder que tenemos como individuos y de todo lo que necesitamos o no necesitamos, que al final solo necesitamos a nosotros mismos. En el libro de Belial nos va a dar todas las pautas por las que aquellas todas las pautas que donde tú ya tienes esta forma de ser, esta personalidad que se te ha, digamos, instruido los primeros 2 libros, pues en el libro de Belial, como ya la tienes, aquí lo que te enseñan es cómo llevar a cabo los rituales para que tú consigas tus objetivos. El libro de Leviatán ya son los rituales en sí. Bueno, básicamente eso sería el libro de Belial. Como os he dicho, si queréis el libro de Leviatán, que básicamente lo que podemos hacer es coger un ritual de cada tipo, hablarlo, bueno, sí creo que lo voy a hacer así, cogeré un ritual, los pondré, diré más o menos de qué trata, cómo conseguirlo, etcétera, y ya está. Y quizás dé al final un poco mi opinión sobre la Biblia satánica, aunque yo creo que más o menos ha quedado un poco clara, porque al final siempre algo se me escapa de lo que no quiero contar, al final lo cuento porque es que como que me salen subtítulos, ¿no? Pero bueno, esto ha sido la Biblia satánica, hasta aquí el libro de Belial. El próximo será Leviatán, y ya sabes que, como siempre te digo, me ayudas muchísimo si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutas de contenido exclusivo. No solo vídeos, también más cosas. También puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, que está aquí debajo, y tienes un detallito conmigo. Pero si no, una forma en la que me ayudas muchísimo, porque se crea free feed y hace que el canal crezca más y más, es me gusta, compartir y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo, short. Si tú no me ves antes, real, es porque tú me quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, que la noche nos guía.